Planeación. ¿Cuántos proyectos se quedan en esta etapa? ¿Cuántos proyectos se quedan en el baúl de las ilusiones? Si bien es cierto que planear es muy importante en cualquier proceso, en cualquier proyecto, lo más importante es ese, que al estar planeando se quede tu proyecto por no ajustarte a las características, posibilidades y el FODA, se quede en el baúl de las ilusiones. Suscríbete y recibe todos los beneficios que te brinda este canal. Se quede en el baúl de las ilusiones y jamás permita que tú lleves ese proyecto a la realidad. El día de hoy, si bien es cierto lo que te estoy diciendo, también es cierto que si no cuentas con un buen proceso de planeación, definitivamente tu proyecto estará condenado a sufrir una serie de situaciones no esperadas. No esperadas de acuerdo a las circunstancias que se te presenten, a los recursos no habidos, a la situación de fortalezas no consideradas, debilidades no consideradas, o amenazas que pasaste por alto, o bien que dejes pasar las oportunidades y sin darte cuenta. El proceso de planeación es fundamental en este sentido y tendremos que establecerlo con mucho cuidado. Vamos a analizarlo en el área de administración de empresas. El proceso de planeación es el punto inicial para cualquier proyecto. Y recordemos la definición muy breve: alcanzar el objetivo predeterminado. Objetivo, chispas, ya salió el primer renglón. El concepto de planeación es: hay que establecer el objetivo, las metas y las acciones. Por eso en la definición lo resalto: alcanzar el objetivo predeterminado, independientemente que después venga mediante un equipo de trabajo, que eso implica pues el contexto de organización a través de una serie de acciones vinculadas, que implica específicamente el contexto de organización y ejecución, pero fundamentalmente con la coordinación de un líder. Y lo hemos repetido una y otra vez, y lo estaré repitiendo hasta el cansancio. Recuerda que si entiendes estos conceptos, definitivamente habrás entendido el concepto fundamental de la planeación, y es como un arbolito de Navidad. Ya tienes el arbolito de Navidad, únicamente le vas a ir colgando conocimiento, colgando esferitas, y evidentemente lo harás mucho más atractivo y mucho más representativo de lo que tú estás buscando. Indudablemente el contexto del líder es fundamental en este sentido, porque el liderazgo nos lleva a establecer esquemas y a determinar el objetivo y la visión que necesitas. Pero el objetivo no basta, ya lo veremos. Habíamos visto ya los pilares de la administración divididos en planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar. Además de un quinto pilar que estoy manifestando, el hecho de inspirar, lo que representa contexto intangible de liderazgo, que hace que estos 4 bloques verdaderamente actúen como uno solo, como una estructura estable. El concepto de planear indudablemente nos lleva a buscar alternativas y llevar en el papel, fíjate lo que estoy diciendo, llevar al papel simplemente tus ideas, tus proyectos, tus ilusiones, tus objetivos. Es lo que redundará en un beneficio. O sea, si no llevas la posibilidad de poner en cualquier proyecto el proceso de planeación, indudablemente siempre te quedarás con la duda, con ideas aisladas que no te llevarán a ningún lado. Para esto traigo al maestro, mi maestro, Peter Drucker. No basta con hacer las cosas correctamente. Eso es la eficiencia, o sea, hay que hacer las cosas correctamente. Lo importante en este sentido es hacer las cosas correctas, porque hay una gran diferencia entre hacer las cosas correctamente. Puedes hacer muchas cosas correctamente, pero no es necesario, o sea, simplemente te tienes que concretar, hacer las cosas correctas que requieres hacer para alcanzar el objetivo, para cumplir las metas que tú estás persiguiendo, y a eso se le llama eficacia. Vamos a ver el concepto del proceso administrativo para poder entrar al proceso de planeación. El proceso administrativo no es más que el conjunto o fases o etapas sucesivas y vinculadas a través de las cuales se efectúa la administración, la gestión de la administración, que se interrelacionan y forman un proceso integral. Fíjate, un proceso integral. No puedes
permitir que una área camine para un lado, otra área camine para otra persona, líder de un departamento camine para un lado, o otro líder moral, porque acuérdate que existen los líderes formales, morales, etcétera, etcétera, te lleve a buscar alternativas diferentes. Tú tienes que manejar el objetivo, tú tienes que manejar el camino y señalarlo. Definitivamente tienes que buscar alternativas que verdaderamente el equipo de trabajo te lleve y confíe en ti para que los lleves a buen puerto, o sea, los lleves al lugar donde pretendes llegar a alcanzarlo. El proceso administrativo yo lo divido o se divide realmente en dos, el aspecto de planeación, que es el qué, y el aspecto de organización, que es el cómo, el dónde, el cuándo, el con qué. Es un esquema mecánico, es un esquema que te sientas en el escritorio y lo empiezas a hacer. Pero definitivamente hay otro esquema, que es el esquema de llevar las ideas a los hechos. Y ahí es donde hay un gran abismo que tienes tú como líder que librar y cuidar que ese abismo no se haga cada vez más grande, donde el contexto mecánico no necesariamente te lleve al contexto dinámico. El contexto mecánico simplemente es la planeación, es la organización, y el contexto dinámico pues es llevar las cosas a la acción, llevar las cosas a que se realicen como las tienes programadas. Y el control pues es una serie de actividades que evidentemente te llevan a encontrar y a comparar o hacer la comparativa de lo planeado entre lo realizado, lo programado, lo presupuestado, lo planeado, comparado la realidad de los alcances que han tenido tus acciones. En ese sentido, los pilares son fundamentales, y por lo que estaremos visualizando el contexto, en primer lugar, de la planeación. Estaremos viendo cada uno de los temas en forma individual, pero ahorita daremos énfasis en la planeación. Como dije al principio, el contexto de planear y planear y planear y planear, fundamental, pero peligroso. No te puedes quedar en esa etapa. Si te quedas en la etapa mecánica de todo, hacerlo en el papel y que se te queden las ideas o los planes en el baúl de las ilusiones, que no te llevará nunca a alcanzar el objetivo que pretendes. Y tú como líder, independientemente de planear, de marcar el rumbo, de establecer los objetivos, debes asegurarte indudablemente de que estos planes lleguen a convertirse en una realidad. Antes de iniciar una acción administrativa en el proceso de planeación, es imprescindible determinar los resultados que se pretenden alcanzar. Lo hemos visto, o sea, necesitamos determinar qué resultados pretendemos o qué objetivo es lo que buscamos, así como las condiciones futuras y los elementos necesarios para que estas condiciones den los resultados esperados. Tienes que preparar el escenario, porque no es lo mismo representar una comedia infantil en un escenario no apto, por ejemplo, un escenario de un cementerio, a representarlo en un jardín con flores. El escenario depende del líder, las circunstancias dependen del líder, el ambiente laboral depende indudablemente del líder, así como otras acciones. La planeación establece las bases para identificar las oportunidades y maximizarlas, y evidentemente minimizar el riesgo, porque en todo andar, en cualquier empresa, los riesgos son constantes. Y si no estás al pendiente de esto, vendrá posiblemente una catástrofe que ni siquiera te darás cuenta por qué sucedió. Así también la eficiencia que hablamos, hacer las cosas correctamente, o la eficacia, hacer las cosas correctas, dependen específicamente de una buena planeación. Es el principio fundamental. Siempre lo más difícil es arrancar, pero ese arranque no se puede quedar únicamente en un esquema o en un escrito en blanco y negro en un papel. Lo tienes que convertir a que ese escrito, ese plan, eso que llevaste a cabo, se convierta verdaderamente en realidad. Planear es determinar hacia dónde quieres ir, determinar las metas que quieres alcanzar y las acciones que tienes que realizar para, a través del alcance de las metas, te lleven el objetivo. Y caray, ya los estoy confundiendo, creo yo, mucho más. Estoy hablando de objetivo y estoy hablando de metas. ¿Qué no es lo mismo? Pues desde mi punto de vista, no.
Y cuando lleguemos al punto, pondré un ejemplo que nos permitirá hacer la diferencia. Y para poderlo establecer, quisiera empezar a dejar muy claro cuál es la diferencia entre objetivo y metas. Aquí lo establecemos, los elementos de la planeación, objetivo y metas. Y vuelvo a hacer énfasis. Quizás digan, oigan, me está haciendo de bolas con estos conceptos que desde mi punto de vista siempre habían sido lo mismo, el objetivo y las metas. Voy a poner un ejemplo que creo que posiblemente lo podamos entender. Déjame ver el ejemplo. Mi objetivo es bajar de peso. Sí, mi objetivo es bajar de peso. O sea, yo quiero bajar de peso, quiero bajar 10 kilos. Bueno, está claro que mi objetivo es bajar de peso. Para alcanzar el objetivo, voy a establecer algunas metas. Número 1, fíjate, el objetivo es bajar de peso. Las metas deben ser medibles. La meta número 1 para alcanzar el objetivo que yo pretendo es correr 5 kilómetros diarios. ¿Es medible? Claro que es medible, 5 kilómetros diarios. Evidentemente, ese objetivo se podrá cumplir si llevo a cabo la meta. Esa meta de correr los 5 kilómetros diarios. Y para eso tengo que determinar las acciones, como dicen los elementos de la planeación, que me permitirán correr 5 kilómetros diarios. Primero, pues tendré que ir al médico para que me dé el visto bueno. Segundo, quizás tendré que comprar ropa deportiva, quizás unos tenis. Tercero, establecerlo en mi agenda para poder darle el tiempo necesario. Tengo que buscar un lugar seguro para poder correr. Como ustedes ven, mientras que el objetivo es bajar de peso, la meta es correr 5 kilómetros diarios y las acciones ya las enumeré. Pero un objetivo no puede depender solamente de una meta. La segunda meta que pondré yo en pro de ese objetivo es no consumir más de 1200 calorías diarias. Bueno, ¿se puede medir? Claro que se puede medir. ¿Cuáles son las acciones? Pues primero que nada tengo que aprender a leer las etiquetas para saber cuántas calorías tiene cada alimento. Tendré que ir con una nutrióloga para que me oriente. Tendré que comprar alimentos más light y más sanos. Evidentemente tendré que eliminar de mi repertorio de alimentación los refrescos, los dulces, todo lo que tenga exceso de carbohidratos. Entonces, como ustedes pueden ver, tengo un objetivo, bajar de peso, pero ya tengo dos metas. Por un lado, ya definí las acciones y la meta primera, que es correr 5 kilómetros al día, pues está muy clara y la puedo medir. ¿Cumpliste o no cumpliste con la meta? La segunda meta, evidentemente, también la puedo cumplir o no cumplir, que es no ingerir más de 1200 calorías al día. Ya tengo dos metas y así puedo buscar algunas metas que me puedan permitir alcanzar el objetivo que pretendo, y cada meta tiene sus acciones que deberé yo controlar, evidentemente vigilar, para que estas metas se alcancen. Indudablemente el objetivo es el resultado deseado, es cualitativo. Bueno, como lo habíamos dicho en el contexto de bajar de peso, cualitativo, ok, es un objetivo de bajar de peso. Podríamos establecerle y ponerle intrínsecamente el contexto cuantitativo. Yo lo puse en el ejemplo como 10 kilos, pero el contexto es bajar de peso. Indudablemente las metas con acciones específicas a cumplir, y son acciones que deberás alcanzar en forma medible, te permitirán ayudar a alcanzar el objetivo, y es un esquema totalmente cuantitativo. Las metas no pueden ser cualitativas, tienen que ser cuantitativas, así como las acciones, que son los diversos caminos, como yo comenté. Bueno, tengo que comprar unos tenis, buscar dónde correr, levantarme temprano, ponerlo en la agenda, visitar al médico para evitar algún infarto, comprar ropa deportiva, de buscar un lugar que sea seguro, etcétera, etcétera. Y son las formas de acción que llevaré a cabo para alcanzar la meta que pretendo. Indudablemente,
Esto es fundamental y seguimiento, pero son cosas muy simples. Pero sí, me quedo con el objetivo en papel, en blanco y negro, las metas en papel y las acciones apuntadas en el papel con letra muy bonita. Por más letra bonita que le ponga, definitivamente se quedarán específicamente en el baúl de las ilusiones. Evidentemente, el contexto del objetivo y la planeación es cuidar el futuro, visualizar hacia dónde quieres caminar y anticiparte a los hechos, pues ciertos o inciertos. Anticiparte para aprovechar lo que se te viene o para evitar algunas situaciones que no convengan al desarrollo de tu empresa o de tu persona o colaboradores. En base a esto, la moral, a la hora que tus colaboradores y a la hora que los socios y a la hora que los accionistas y a la hora que los gerentes de cada una de las áreas ven que tienes todo planeado, programado, previsto, hace que suba la moral porque te ven como un verdadero líder y no te ven que estás dando tumbos a ver ahora qué se te ocurre o a ver ahora qué improvisas o qué inventas. Todo es con el propósito de maximizar los recursos en todos los sentidos, pero sobre todo los tiempos con que cuentas para alcanzar el objetivo que pretendes, porque a veces si no tomas el tiempo, los recursos se te acabarán y indudablemente la empresa se queda sin combustible en medio del océano. Por eso hay que prever, por eso hay que considerar, por eso hay que considerar que no siempre tenemos la razón. Realmente en muy pocas ocasiones cuando no tomamos en cuenta a nuestros colaboradores. Planear. Y te voy a decir algo muy importante en ese sentido. Aunque es una frase media popular, dice, no te conviertas en sopilote estreñido. Te la pasas planeando y nunca obras. Si requieren una explicación, la pueden preguntar. Administración. El contexto de planeación es fundamental, pero no debe quedarse ahí. No te conviertas en sopilote estreñido. Tienes que, además de planear, obrar, actuar. Convertir tus planes, programas en acciones concretas de éxito y de relevancia para ti, para tu empresa y tus colaboradores. Soy un servidor de ustedes, el doctor Alfredo Gallardo Saavedra. Siempre a sus órdenes. Sean felices. Dios les colme de bendiciones. Suscríbete y recibe todos los beneficios que te brinda este canal. Todo en forma gratuita. Te dejo el link.